Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Nuevamente, JL con todos vosotros. Aquí estamos. Os vamos a contar aquellas cosas que os gustan, aquellas cosas que no oís habitualmente en los grandes medios de comunicación. No encendéis una cadena y veis la cara de JL contándoos estas cosas. No. Esto tiene más mérito. Tenéis que buscarme en la red. Y ahí está la verdad. No soy el único, hay legión, hay muchas páginas que hablan sobre estas cuestiones. Algunos desarrollan sus teorías, otros las exponen, otros traducen datos, otros multiplican su difusión, pero todos tienen una importante labor y que desde luego, como he dicho en muchas ocasiones, ahora somos pocos, pero creedme, esta minoría pasará a ser legión. ¿Por qué? Porque la verdad se abre camino por sí sola. No hay más remedio que escucharla. Bien, sin más, vamos a entrar en la cuestión que nos lleva hoy a explicaros todo aquello que está relacionado con los misterios y los enigmas. En esta ocasión os voy a hablar de un extraño descubrimiento. Un descubrimiento que quizás se ha mantenido ahí un poco en la sombra debido a que otros acontecimientos han eclipsado esta idea. Resulta que la Mars Express el año pasado efectuó una serie de prospecciones y se han llegado a una serie de conclusiones que hacen pensar que la Mars Express, que es la sonda que está situada en Marte, una sonda europea lanzada por la ESA, la European Space Agency, bueno, pues lleva ya años haciendo prospecciones, tomando muchas fotografías, tomando muchos datos de Marte, así como de sus satélites. Pues resulta que en una serie de tomas que ha efectuado sobre el planetoide Phobos, ese que tiene forma de patata, ese que estáis viendo aquí ahora, pues ha llegado a unas increíbles conclusiones. Añadido a estas conclusiones, hay más datos que voy a partir y que voy a presentar, con los cuales se llega a esta increíble conclusión. El planetoide Phobos que orbita alrededor de Marte es de origen artificial. Sí, es de origen artificial. Alguien ha construido aquello y lo ha puesto ahí. Y ahora vamos a hablar por qué pensamos que eso es así, de dónde vienen estas ideas y quién ha sido el primero en amalgamar todas estas cuestiones. Os lo voy a contar. Aparentemente, el 7 de marzo del año 2010, la sonda europea Mars Express fotografía en alta resolución el satélite marciano Phobos. Phobos quiere decir miedo. Como veis en la fotografía, bueno, pues se puede apreciar qué parte, que concretamente fue la zona norte de Phobos, de la que efectuó esta prospección. Sacó unas bonitas fotos de la cara norte de este planetoide. Las fotos y el link en alta definición lo tengo publicado en la web de mundodesconocido.com. Si accedéis a la web podéis ver ahí el link, os podéis bajar la foto directamente en alta resolución y ver todos esos detalles de los que os vamos a hablar en estos momentos. Continúo. Saca un buen plano de la cara norte del planetoide y es una foto que efectúa con una aproximación de 100 kilómetros, muy cerca del satélite, muy cerca. Entonces, bueno, pues esa definición y esa resolución que se obtiene es francamente buena. Ya anteriormente se habían efectuado fotografías y prospecciones sobre Phobos. Concretamente, la primera fue en el año 35, cuando la sonda Mariner 9 efectúa una serie de fotografías a baja resolución en la que no se aprecian importantes detalles. Aquella sonda, la Mariner 9, hace 35 años, no tenía la tecnología lo suficientemente avanzada como para poder efectuar una fotografía en alta resolución. Lo que allí se ve es algo así como una especie de luces, sombras y una serie de cráteres un tanto extraños. 5 años después de la sonda Mariner 9, llega la Viking 1. La Viking 1 ya estaba dotada de mejores mecanismos, mejores sistemas fotográficos y consigue unas interesantes fotografías del planeta. En el planeta lo más importante o lo más interesante que aparece son unos surcos, unos evidentes surcos. Unos surcos, como podéis ver en la fotografía que estáis observando. Según la NASA, y después de intentar dar una serie de explicaciones oficiales, dice que esos surcos
son producidos por una serie de impactos en cadena de una serie de meteoritos que cayeron sobre Phobos. Algo que a primera vista parece muy difícil de creer, la verdad, que vayan cayendo unos meteoritos en fila y que estén creando esos surcos tan paralelos. Pero de eso hablaremos más adelante. De todos modos os diremos que ningún surco se crea, o esos surcos geométricos, si son producidos por meteoritos, me gustaría saber qué tipo de proceso natural tiene que inducir a un meteorito para que caiga geométricamente sobre la cara de ese planetoide. Y además ese surco recorre toda la superficie del planetoide, y es bombardeado de manera paralela y perpendicular a 90 grados. Esto resulta un poco extraño, pero luego hablaremos de esa escandalosa geometría que la NASA dice que corresponde a una serie de meteoritos, micrometeoritos que impactaron en fila, uno detrás de otro, sobre la superficie de Phobos. Bien, os muestro una serie de fotografías para que veáis que, bueno, es que esos meteoritos están formando, esos impactos y esos surcos que forman los meteoritos están formando, pues no sé, surcos a 90 grados, surcos perfectamente paralelos que, desde luego, como ya he dicho antes, a mí personalmente y a cualquier persona utilizando la lógica llegará a la conclusión de que la naturaleza, de manera aleatoria, no ejecuta esa ordenación. Pero continuemos. La Mars Express tenía una misión importante, aparte de la de fotografiar el planeta Phobos, y era calcular la masa y la gravedad de Phobos. Entonces, para ello, la Mars Express, la que estáis viendo en estos momentos en esta fotografía, aquí, la Mars Express tenía un sistema que se denomina el MARSIS, ¿de acuerdo? Y resultó que con esa ecosonda con la que está dotada el Mars Express, llegaron a una serie de conclusiones increíbles. Bueno, en primer lugar, los resultados determinaron que la densidad de Phobos era de 1876 kilogramos por metro cúbico aproximadamente, llegando a que esas conclusiones llegando a esas conclusiones obtenidas debido a que vieron que dentro de la Phobos las ecosondas que estaban lanzando estaban produciendo unos efectos muy extraños. Las ondas hacían unos ecos muy raros. Pero continúo. La ESA, después de observar que en el interior de Phobos, los ecos de radar rebotaban en todas las direcciones, llegaron a la conclusión, sencillamente, de que Phobos tenía enormes oquedades interiores, por no decir que era totalmente hueco. Y finalmente, debido a esta conclusión, la propia ESA concluye de que Phobos no es un asteroide capturado por la gravedad marciana. Esta era la teoría antes consolidada, la que se mantenía en firme, la que se ha dicho durante toda la historia que conocemos de la astronomía sobre Marte, que Phobos era un satélite, un asteroide capturado por la gravedad marciana. Pues debido a estos resultados llegan a la conclusión de que es imposible, aquello no puede ser un asteroide. Pero otra cosa curiosa es que, aparte de que esta teoría pierde toda su consistencia, es que ¿a qué se refieren cuando dicen que es incoherente que Phobos sea un asteroide capturado por Marte? Según los datos obtenidos por la Mars Express en el año 2008, unas prospecciones que efectuó entonces y que fueron contrastados con los datos obtenidos en el año 2010, finalmente la ESA concluye que por lo menos un tercio de Phobos es hueco. Allí dentro no hay nada. Está hueco. Pero esto no es nuevo. Curiosamente, los rusos, en la misión Phobos 2, desaparecida misteriosamente en el año 1989, llegaron a unas conclusiones muy parecidas, debido a los datos aportados por aquella sonda, Phobos 2, que entonces, pues los rusos ya disponían de una tecnología lo suficientemente buena como para decir: nosotros hemos detectado que el planetoide que orbita alrededor de Marte tiene que ser hueco.
Pero bueno, vamos a ver. Si es hueco, resulta que tiene que haber un motivo por el cual esta cuestión se produzca. Vamos a ver. Lo que estaba diciendo el radar de la Mars Express, el llamado MARSIS, es que estas ecoondas rebotaban reflexivamente dentro de Phobos. Esto se puede ver en la página oficial de la ESA. Ahí está. Se ve un rebote constante de una serie de ondas que obedecen a que estas se producen dentro del planetoide y que ejecutan un efecto de vacío. Es algo así como cuando yo me subo a una cima de una montaña y grito ¡eco! Y oigo eco, eco, eco. Las ondas van y vienen, como se puede ver en el gráfico. Suben y bajan, las ondas se rebotan constantemente. Y eso es sencillamente porque rebotan dentro de Phobos. Esto lo confirma la ESA, como ya he dicho antes, y también decide hacer una especie de autocalibrado de la MARSIS para ver si efectivamente ese ecorradar estaba funcionando correctamente, porque los datos que estaba ofreciendo eran sorprendentes. El análisis final fue el siguiente: el MARSIS funciona correctamente. Y también utilizaron esta frase para intentar descubrir el misterio de Phobos. Dijeron: el futuro nos debe proporcionar nuevas ideas sobre la estructura interna de Phobos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, nosotros no tenemos ni puta idea de lo que hay dentro de este planetoide. Lo que sí sabemos es que es hueco. Bueno, quizás he utilizado palabras malsonantes, espero que sepáis disculparme. Aquí os pongo una especie de imagen sobre lo que efectúa la MARSIS, la antena, el cañón de antena de radioantena, que lo que hace es lo que podríamos denominar tomografía de penetración. Manda unas ondas, esas ondas, dependiendo del choque que reciban, rebotan y nos da la estructura interna o lo que hay bajo de la superficie que podemos ver. Bien, según los datos de la ecoonda, también decía más cosas. El interior de Phobos tampoco es uniforme. Hay elementos geológicos en su interior o estructuras de alguna naturaleza que no obedecen a elementos naturales. ¿Y por qué lo dicen? Pues muy sencillo. Os voy a poner esta imagen. Este es el eco, una zona en la que se genera un pico por debajo de 47 decibelios que indica que dentro de Phobos hay estructuras en ángulo recto. Una reflexión de ondas internas a 90 grados. ¿Qué es lo que está provocando una reflexión de ondas a 90 grados? Estructuras artificiales, evidentemente. La naturaleza no construye a 90 grados, no construye en ángulo recto. Nada natural puede reflejar esos niveles del ecorradar. Solo estructuras artificiales que dentro de ese planeta o planetoide hay. Eso significa que Phobos es artificial. Aparentemente, hubo conversaciones extraoficiales en las que algunos científicos confirmaban que todos estos datos solo se pueden obedecer a que Phobos no es de origen natural. Pero claro, esto lo dicen extraoficialmente, a amigos, que luego, debido a chivatazos, debido a filtraciones, pues llegan a ciertos círculos. Yo recuerdo que todos estos datos no los he descubierto. No los ha descubierto JL, sencillamente los he tomado de una web, concretamente de enterprisemission.com, la web de Richard Hoagland, que denuncia todas estas cosas. Lo he traducido al castellano y os lo pongo y os lo explico para que todos vosotros sepáis de lo que estamos hablando. Bien, aparentemente, como ya he dicho, hubo conversaciones entre diversos científicos dentro de la ESA que decían, no, esto no es natural. ¿Cómo? Pero bueno, vamos a ver, si no es natural, ¿quién ha construido una nave de casi 30 kilómetros de largo? ¿Quién demonios ha construido una nave de casi 30 kilómetros de largo? Continúa. No se vayan todavía. Aún hay más. Hablemos de los surcos. Esos surcos supuestamente producidos por los impactos de meteoritos en serie. Esa teoría poco seria que la NASA nos propone a la hora de explicar esos famosos canales que se aprecian claramente en la superficie de la estructura de Phobos. Como ya he dicho antes, como he dicho al principio y ahora voy a ahondar, ¿desde cuándo los surcos se producen en series de 90 grados? Yo no conozco ninguna estructura natural que produzca una serie de surcos a 90 grados, que se crucen literalmente de una manera perfecta.
surcos paralelos que también se cruzan, una distribución totalmente geométrica. Ningún micrometeorito, ninguna serie de meteoritos golpean un planeta de manera ordenada, colocada, estratégicamente sobre toda la superficie del planetoide. Eso es absurdo. Los meteoritos golpean desde una dirección, no golpean alrededor de todo el planeta, como es el caso que ocurre con los surcos y como se puede ver aquí. Bien, como la cosa se ponía fea, porque ya pues había muy pocas explicaciones que dar a este extraño misterio, la ESA yo creo que decide eliminar el contraste en sus fotos a modo de evitar preguntas incómodas. No obstante, aquí os ofrecemos una enfatización del contraste de la famosa toma que ha efectuado la Mars Express el año pasado. Vemos que cuando enfatizamos el contraste aparecen muchos más detalles, los surcos son mucho más nítidos, las estructuras geométricas son más evidentes. ¿Quién ha construido esto? Solo puede obedecer a un plan predeterminado por una inteligencia. Una inteligencia que sospecho que no es humana. Os pongo otra serie de fotos en las cuales se ha enfatizado el contraste, eliminado presuntamente de una forma deliberada por la ESA. Vemos que la ESA pues ha suavizado la superficie, acercando todos los grises para que aquello no sea tan escandaloso y, como ya he dicho antes, para evitar preguntas incómodas por parte de ciertos elementos de la comunidad científica internacional. Continúo. También los datos aportados por la Mars Express se contrastan con los obtenidos por la sonda Phobos 2, la famosa sonda que en el año 1989, la famosa sonda soviética, llegó a Marte e hizo prospecciones fotográficas y ensayos científicos en sus aproximaciones. Bien, pues la sonda soviética, perdida en el año 1989, antes de perderse en su aproximación al planeta marciano y en su aproximación a Phobos, cuando se estaba aproximando a este planetoide, empezó a recibir con sus aparatos una serie de densidades interiores, de densidades de gases distintas, como que a medida que se acercaba a Phobos, Phobos estuviera soltando gas, algún tipo de gas. Distintas densidades habían en el espacio y aquella máquina lo estaba detectando. La Phobos 2 lo estaba detectando. Ese planeta se estaba desgasificando, estaba perdiendo gas. Aquí vemos en la imagen cómo existe esa anomalía de campos magnéticos producidos por la desgasificación del planeta Phobos. Tiene como una especie de atmósfera, pero como podemos pensar que un planeta o un planetoide con 30 kilómetros de longitud máxima puede tener una atmósfera. A la conclusión a la que llegamos, debido a que si pensamos, según los datos científicos ofrecidos, de que Phobos es hueco, es que ese planeta se estaba sencillamente desgasificando. El planetoide Phobos es artificial. Y además existe una inexorable posibilidad de caída a Marte, debido a que Phobos está perdiendo lenta y paulatinamente altura. La gravedad marciana está atrayendo a Phobos y quizás algún día la imagen que se produzca es la que les estoy mostrando. Continúo. Dados estos datos, es como si una especie de supercivilización ya muerta hubiese construido enormes instalaciones dentro del satélite. Tal vez una civilización quizás vinculada a la nuestra. ¿Quién sabe? Lo cierto es que ahí está la idea. La cosa no acaba ahí, como ya he dicho. Hay más cosas, más cuestiones, más datos, que empiezan todavía a acentuar la posibilidad de que Phobos, la más que posibilidad de que Phobos sea un planetoide artificial. En el año 1998 se detectó un monolito de 90 metros de altura sobre la superficie de Phobos. Aquí podéis ver la fotografía del monolito. Ahí está, un monolito. Es una estructura totalmente artificial y está ahí. Pero podemos pensar
cambiando un poquito de tema y haciendo referencia a otras cuestiones sobre Fobos, que la forma de Fobos es casual, es errática, así es como lo ha decidido la naturaleza. Pues una cosa curiosa es que hay asteroides en el sistema solar que tienen la misma forma que Fobos. Fobos no es original. Por ejemplo, el asteroide 2897 Steins es pero que muy parecido a Fobos. Aquí os muestro la imagen. La diferencia es que el Steins 2897 mide solo 3 kilómetros, pero sus semejanzas morfológicas son apreciables. Este satélite, este asteroide, el Steins 2897, fue descubierto por la sonda europea Rosetta en el año 2008, no hace mucho, y ahí está. Vemos que incluso en esta fotografía que os muestro, que los impactos y las abolladuras son bastante semejantes, los del Stein a los de Phobos. Esa interesante forma tetraédrica que nos recuerda a las hipótesis de Nassim Haramein, quien postula sobre ciertos cuerpos celestes y la física hiperdimensional. También, algunos asteroides han sido identificados como cuerpos huecos debido al rebote interior de estas ecoondas. No solo ocurre en Phobos. Las ecoondas han hecho prospecciones sobre algunos satélites y han descubierto que dentro se producen ecos, que son huecos. Tenemos un ejemplo en el 44 Nisa o el 434 Hungaria. Recordemos que el 2897 Stein es de clase E, y esto parece que está ocurriendo en todos los asteroides de clase E. No hay muchos asteroides de clase E, hay unas pocas docenas en el sistema orbital, que siguen orbitando en el sistema solar. Dicho lo cual, llegaríamos a unas misteriosas conclusiones. Esto ya enlazando muchas cosas con estas cuestiones. Veamos. Si Phobos es artificial, Phobos orbita alrededor de Marte, una supercivilización que colonizó Marte, o que originariamente era natal de Marte, o que quizás esa civilización procedía de Faetón, planeta destruido por algo que conforma el actual cinturón de asteroides y que fue destruido hace millones de años, y que Marte orbitaba alrededor de ese enorme planeta llamado Faetón. Recordemos también que en Marte hay una zona que se llama Cidonia, sobre la cual la Mars Odyssey, hace ya bastantes años, detectó una enorme ciudad cuando hacía tomografía de penetración con su cámara infrarroja denominada Temis. Continúo. Aquella civilización podía construir naves del calibre de 33 kilómetros de longitud. Ese cataclismo que destruyó a Faetón y que afectó a Marte hizo que los descendientes de aquella cultura, ya desaparecida, emigrasen a la Tierra. Las condiciones de habitabilidad de su planeta habían desaparecido totalmente. Y estos seres que vinieron de allí, fueron algunos de los antiguos dioses del pasado que Cesaria Sitchin, o de los que Cesaria Sitchin habla en algunos y de los que se habla en algunas de las tablillas sumerias. Recordemos que según la serie de libros Crónicas de la Tierra de Cesaria Sitchin, dice que a los hombres nos fabricaron genéticamente para hacer prospección de minerales para estos seres llamados los Anunnaki. Bien, bueno, vamos a ver. Piense que las hipótesis son numerosas, pero desde luego la que es menos plausible es la antigua tesis oficial de que todo esto es natural y que estas cuestiones obedecen a que la naturaleza decide hacer monolitos, la naturaleza decide hacer asteroides huecos y en su interior hay construcciones a 90 grados, la naturaleza decide crear surcos
producidos por micrometeoritos de manera paralela y de manera perpendicular, también perfectamente perpendicular unos con respecto a otros. Ya se nos juntan muchas cosas. La naturaleza también decide que un asteroide de 30 kilómetros dispone de alguna forma de atmósfera, cuando eso es absurdo. Lo que posiblemente tenga es una atmósfera interior inducida artificialmente y que esté perdiendo esa gasificación debido a la rotación que está ejecutando sobre Marte, y esa desgasificación fue detectada por otras ondas. Bien, continuamos. Todos sabéis lo que son las tesis oficiales, las versiones oficiales. Vosotros os acordáis del autoatentado del 9/11, del 2001, y aquel famoso volumen oficial de la Comisión 9/11. ¿Os acordáis de él, no? Que estaba lleno, más que de respuestas, estaba lleno de interrogantes. Bien, tal vez en todo existe un paralelismo. Y cuando nos damos cuenta que las versiones oficiales no encajan con un análisis serio y exhaustivo de los hechos, vemos que algo está ocurriendo, de algo no quieren que nos enteremos, y desde luego la posibilidad de que Phobos sea un planeta, sea una nave artificial, es bastante más que posible. Piense en lo que le digo, saque, como siempre digo, sus propias conclusiones. Yo aquí lo dejo, está usted para ello. Piense, decida por sí mismo, tome sus propias decisiones. Y bueno, pues después de esta larga exposición, sin más, desde Mundo Desconocido, os invito a que visitéis la web de mundodesconocido.com, donde hay más información sobre otras cuestiones, y os espero para el próximo videoprograma. Hasta pronto, amigos. Nos vemos.